Si te interesa el mundo del ejercicio físico, seguramente habrás escuchado del lactato. O bueno, tal vez es más probable que hayas escuchado de su gemelo malvado, el ácido láctico. Una pequeña molécula juzgada erróneamente, puesto que se asocia con la aparición de calambres y fatiga en el ejercicio intenso. Sin embargo, esto es totalmente falso. Bueno, tiene algo que ver, pero no es su culpa completamente. El lactato es importante para mantener el ejercicio moderado o intenso por mucho tiempo. Tanto en la medicina del deporte como en la práctica clínica, el lactato es de especial importancia por razones que abordaremos en unos momentos. Es por ello que los científicos han dedicado décadas de esfuerzo para determinar la cantidad de moléculas de lactato presentes en la sangre, así como en interpretar y entender lo que estos valores nos dicen sobre el estado de nuestro cuerpo. En este video conoceremos un poco más sobre esta increíble molécula, cómo es que se realiza la medición del lactato en la clínica y sobre el análisis de los resultados obtenidos. Al final, aunque no menos importante, hablaremos sobre las posibles aportaciones de la física biomédica en el estudio de este tema. El lactato es una molécula producida normalmente por varios órganos, como el cerebro o los músculos, como producto final de la glucólisis. Es por esto que, durante mucho tiempo, se consideró un simple producto de desecho, consecuencia de la generación de energía. Sin embargo, en años recientes se ha descubierto que participa en la regulación de la respuesta inmune e inflamatoria, en la formación de nuevos vasos sanguíneos e inclusive en la reparación de tejidos. Pero, seguramente te estarás preguntando por qué se suele hablar del ácido láctico en lugar del lactato. Esto se debe a que en realidad se genera ácido láctico durante este proceso de obtención de energía. Sin embargo, como lo muestra la ecuación en pantalla, la conversión entre ácido láctico y lactato es tal que más del 99% del ácido láctico se disocia en lactato y un protón al pH normal de la sangre. Es por ello que en realidad nos interesa el lactato. De hecho, el lactato viene en dos versiones, L-lactato y D-lactato. El L-lactato es el importante puesto que es el encontrado mayoritariamente en los seres vivos. Ahora bien, si el lactato se produce en el interior celular, ¿cómo llega a la sangre? Que es donde al final del día se toman las mediciones. Bueno, esto se logra a través de los transportadores monocarboxilados y transportadores dependientes de sodio. Ambos tienen una dirección preferencial para transportar el lactato, pero esto puede cambiar de acuerdo al gradiente de concentración de esta molécula. Si hay mayor cantidad de lactato en la célula que en la sangre, entonces los transportadores se encargan de mover el lactato hacia la sangre. Así, cuando hay una acumulación de lactato en las células, como ocurre en el ejercicio físico, aumenta la concentración de esta molécula en la sangre. En la práctica clínica actual, la medición de los niveles de lactato en sangre se realiza con un analizador de gases en sangre que sea capaz de medir electrolitos y metabolitos. Es decir, dentro del analizador de gases se encuentra otro instrumento capaz de realizar la medición de moléculas como el lactato. Dicho instrumento se basa en la transducción de la información, que no es otra cosa que la transformación de un tipo de información en otro. Por ejemplo, nuestros ojos realizan una transducción de la luz en señales eléctricas que pueden ser interpretadas por nuestro cerebro. De acuerdo al tipo de transducción de la información, existen varios instrumentos utilizados para la medición del lactato. Estos instrumentos también se llaman sensores. Y a continuación veremos algunos ejemplos. Sensores amperométricos. Estos utilizan las enzimas L-lactato oxidasa o L-lactato deshidrogenasa, obtenidas de bacterias principalmente. La primera convierte el lactato en piruvato y crea peróxido de hidrógeno, que, al ser sometido a un voltaje, da lugar a una corriente proporcional a la concentración de lactato. Sin embargo, este proceso es susceptible a la concentración de oxígeno. Es por ello que se utiliza la segunda enzima, la cual reduce el NAT a NAT reducido. Estas coenzimas actúan como mediadores del transporte de electrones entre la enzima y los electrodos. Pero, en este caso, el problema es regenerar las coenzimas utilizadas. Sensores potenciométricos. Estos miden el voltaje entre dos electrodos unidos por la muestra en ausencia de corriente. Bajo estas condiciones, el voltaje está dado por la ecuación de Nernst. Para ello, es necesario utilizar electrodos específicos para la medición del lactato. Por ejemplo, existe un electrodo enzimático, el cual tiene una pequeña capa de la enzima L-lactato deshidrogenasa. Cuando la enzima oxida el lactato, cambia la concentración de otra molécula. El voltaje, debido a la tasa de concentraciones entre la molécula convertida y la molécula original, se puede medir, dando una idea de la concentración de lactato. Sensores fotoespectrométricos. El cambio en la composición química de la muestra, debido a una reacción, como la explicada anteriormente con la enzima lactato deshidrogenasa, produce un cambio en la transmisión de la luz. Esto se relaciona a la concentración de lactato a través de la ley de Lambert-Beer, ya que se analiza el pico correspondiente al proceso de oxidación del NAT oxidado.
Sensores fluorométricos. Se basan en la medición de la luz emitida por una molécula o enzima después de la excitación con una fuente de luz particular. De esta manera se puede medir la intensidad o la duración de la emisión. En el primer caso, la concentración del lactato se puede deducir a través de la ecuación de Parker. Sensores electroquimoluminiscentes. Miden la cantidad de fotones emitidos como consecuencia de una reacción química, generalmente debido a la oxidación en presencia de oxígeno o peróxido de hidrógeno, los cuales reaccionan con luminol para emitir luz. Estos sensores son fáciles de instrumentar y tienen un amplio rango de trabajo, pero carecen de selectividad y dependen mucho de las condiciones ambientales. Como podemos observar, existen varios métodos de transducción para poder medir la concentración de lactato. Cada dispositivo en la clínica está basado en alguno de estos métodos. Por ejemplo, el analizador de gases Pyler con Beeline Plus contiene un sensor de lactato amperométrico. A pesar de esta enorme cantidad de sensores, hoy en día existe una amplia investigación para desarrollar sensores de lactato que permitan una medición continua, rápida y precisa de esta molécula, pero también que requieran una preparación más simple y menos costosa. Así, se trabaja en el desarrollo de sensores espectrofotométricos, algunos incluso con la inclusión de análisis multivariado, sensores que midan los cambios de pH debido a la oxidación del lactato, sensores espectroscópicos basados en la reflexión de ondas en la región infrarroja cercana, sensores impresos en papel cromatográfico que son convertidos en chips de fluídica con ayuda de origami, o recientemente sensores basados en microondas. Una vez realizada la medición de la concentración de lactato en sangre, es importante poder interpretar los valores obtenidos. Para ello, un aspecto importante es que estos pueden variar dependiendo de si la muestra analizada fue sangre entera, plasma, es decir, la parte líquida de la sangre previo a la coagulación, o suero, que es la parte líquida posterior a la coagulación. En la actualidad, estos valores son estudiados para dos motivos concretos. 1. Diagnóstico, prognosis y tratamiento de distintas patologías. Se han estudiado ampliamente las concentraciones de lactato en sujetos sanos y en pacientes con distintas condiciones clínicas. Por ejemplo, se ha encontrado que la concentración de lactato en pacientes con riesgo de choque cardíaco es de 5 hasta 13 veces mayor que en pacientes sanos. Una concentración mayor a 5 milimoles por litro es indicación de acidosis láctica, aunque la concentración puede ser desde 5 hasta 11 veces mayor. La concentración de lactato, así como su regulación, también está asociada a la mortalidad. Por ejemplo, el 22% de pacientes en trauma con una concentración mayor a 6 milimoles por litro fallecieron en comparación a solo el 2% de pacientes con una concentración menor. Similarmente, la tasa de supervivencia es del 100% cuando la concentración de lactato se normaliza dentro de 24 horas después de la entrada al hospital, mientras que solo un 14% sobrevive si se mantiene el aumento de lactato después de las 48 horas. En pacientes en los que se sospecha sepsis, una afección médica grave debido a la respuesta inmunitaria frente a una infección, la concentración de lactato está entre los 2 y 4 milimoles por litro, mientras que una concentración de 2.25 milimoles por litro después de 48 horas de ser admitido se considera como un signo de fatalidad. Número 2. Estimación de la condición física durante el entrenamiento en atletas. En el caso del deporte, la medición de la concentración de lactato en sangre es de vital importancia para prescribir la intensidad adecuada para la realización del ejercicio físico de acuerdo a los objetivos del atleta, para determinar la capacidad del atleta en ejercicios de resistencia y para evaluar la condición física. Esto se debe a que este valor es mejor indicador del desempeño que el consumo máximo de oxígeno y un mejor indicador de la intensidad que la frecuencia cardíaca. En estos casos, la medición del lactato se realiza conforme se aumenta gradualmente la intensidad del ejercicio realizado por el atleta. Esto se conoce como una prueba de esfuerzo. A partir de estos datos, se obtiene una gráfica como la siguiente. En esta podemos observar dos cambios en el comportamiento de la concentración de lactato. Estos cambios corresponden a los umbrales de lactato 1 y 2, o también conocidos como umbrales ventilatorios 1 y 2. Esto da lugar al denominado modelo trifásico de Skinner-McLellan, el cual nos explica que antes del primer umbral del lactato, la concentración del mismo no incrementa significativamente aunque aumente la intensidad del ejercicio. Esta primera zona suele asociarse a ejercicios de intensidad baja. Entre ambos umbrales se encuentra la zona asociada a intensidades moderadas a altas de ejercicio. Es en este lugar donde se encuentra el máximo estado estable del lactato, el cual representa la máxima intensidad en donde la capacidad de eliminación del lactato se ve igualada por la producción de lactato, es decir, donde se alcanza un punto de saturación del sistema. A partir del segundo umbral ventilatorio, la concentración de lactato en sangre incrementa exponencialmente, aún con incrementos pequeños en la intensidad, lo que conlleva la aparición de acidosis láctica, debido a que el cuerpo es incapaz de contrarrestar el aumento de protones. Algunos investigadores sostienen que los valores correspondientes para los umbrales ventilatorios son 2 milimoles por litro y 4 milimoles por litro respectivamente. Sin embargo, otros sostienen que es mejor hablar en términos de porcentajes de los valores en reposo de cada atleta. Bueno, ahora podemos pasar a una pregunta interesante.
¿cuál es el posible papel de la física biomédica en todo este tema? Después de todo lo que se ha mencionado, no debería de extrañarnos escuchar que la física biomédica puede desempeñar un papel relevante en este campo de investigación. La persona dedicada a la física biomédica es capaz de trabajar en el desarrollo de toda clase de sensores y o dispositivos integrales que cuenten con un sensor de lactato, no solo comprendiendo la ingeniería del proceso, sino el papel de las matemáticas y la física en el entendimiento del sistema creado. Así, es posible que desarrolle un sensor de lactato con base en la espectroscopía por resonancia magnética o por espectroscopía ultrasónica. También puede dedicarse a la comparación entre los distintos métodos utilizados o desarrollados para determinar su eficiencia y su exactitud. Además, es posible que participe en la investigación de la toma y procesamiento de las muestras de sangre para mejorar esta parte del proceso clínico. También es capaz de participar en la investigación interdisciplinaria de los procesos fisiológicos en los que la medición del lactato es de especial interés, tanto desde el punto de vista biológico como desde la medición y el análisis matemático de los datos. Finalmente, porque vale la pena pensar a lo grande, también puede ser pionera en la investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones de la medición del lactato en sangre para el mejoramiento del diagnóstico médico. Aunado a esto, es importante destacar dos cuestiones. Una, aunque no está relacionado con la medición del lactato en sangre, la persona dedicada a la física biomédica podría trabajar en la medición del lactato en la industria alimentaria, ya que esta molécula es importante en la fabricación de productos lácteos, en la fabricación de vinos e incluso en la crianza de peces. Y número 2, aunque el principal enfoque es la biomedicina humana, no impide que estos conocimientos se apliquen a la biomedicina veterinaria, aunque claro, habría que estudiar la fisiología de cada especie de interés. En resumen, la medición y el análisis del lactato en sangre es de vital importancia en el ambiente clínico y en el deporte. Sin embargo, hay un gran camino por recorrer para mejorar ambos aspectos, y así aprovechar la información que nos proporciona esta molécula para obtener un mejor diagnóstico. En particular, esto abre una enorme ventana de oportunidades para la física biomédica, ya que ésta puede aportar su granito de arena en cada aspecto del desarrollo de esta tecnología. Muchas gracias por su atención.